Vaya a sumar el salario líquido de los empleados y filtrarlos por AFP. Les decía, entre paréntesis están los nombres de los campos que ustedes iban a utilizar. Y viene usted y arrastra. Por ejemplo, dice, los nombres los voy a colocar aquí en fila, ¿vea? Porque ahí me dice, y los voy a filtrar por descuento perdón, de la AFP. Entonces, el AFP, ¿a dónde va? Va a filtros. Y el salario. Entonces, como es el salario líquido, es el último. No es el salario base, sino el último. Entonces, ¿a dónde lo arrastro? A valores. Entonces, me queda literalmente de esta forma. ¿Esto a qué me ayuda? Por ejemplo, si yo quiero solo ver los de Confía, yo veo solo los empleados de Confía. Y si quiero ver los de Crecer, entonces veo los empleados de Crecer. Por eso decía uno que el descuento AFP se iba a traer a filtro, ¿verdad? Y en el caso de lo que decía ahorita la compañera, ¿verdad? Por ejemplo, hola, ahorita me sale así, ¿verdad? Aquí hay un detalle porque hay un problema aquí por ejemplo, Juan Ramírez dice 900 y ficha y realmente María Cortés, ahí están, ¿verdad? 959, los que voy a crecer y ahí me parecen, ¿verdad? Pero cuando yo ponía el descuento me salían así, uno, dos. No, descuento de AFP, yo mencioné acá en las indicaciones de la tarea que va a filtrarlos. Entonces, ¿qué significa filtrarlos? Que va en filtro, ¿verdad? Ahí va el descuento de la AFP. Ahora, la compañera me decía, esto yo lo hice manual, pero el problema es que cuando yo lo modifico, o sea, cambia la cantidad de celdas. Entonces, usted no sabe si van ingresando más empleados. Entonces, estos datos se configuran. Alguien que me recuerda cómo configuro para que esos datos, para empezar, es un salario. Tienen que llevar el símbolo de dólar. Entonces, ¿cómo lo voy a configurar? Ahorita solo estoy recordando y sacando de dudas. Ok, lo voy a acercar. Dice el compañero Cristian, donde dice suma de sueldo líquido. Le damos clic a la flecha y configuración de campo valor. Entonces aquí usted se va a formato de número y aquí usted le cambiaba a contabilidad si lo que usted me está mostrando es dinero. Solamente así, vea, si me está mostrando dinero. Y posición de decimales 2, que es lo normal, ¿verdad? Le decimos aceptar, y el resultado que le tenía que haber salido es ese. Ya, o sea, no lo hago manual, porque entonces... Algo así me dio, pero yo lo había hecho. Me había ido allá arriba, no sé cómo llegué, pero... Usted lo hizo de forma como que la tabla fuera estática. Estática es que la tabla se mantiene ahí, en ningún momento el dato se va a mover para otro lado, ¿verdad? Ya, así es como tuviera que haberlo cambiado. Va, estamos bien entonces con eso. O sea, esa es la tabla dinámica. Y las 5. Vaya, otra que les haya costado. ¿A usted? Y para esa vez, estaba haciendo ¿Cuál? ¿Cuál es la? La de pastel. Veamos para cuál se pidió la de pastel. Para la 2. Vale, la 2 la tengo que hacer porque ni modo, ¿verdad? Vaya, la voy a hacer solo por el gráfico. No, este es el 1. Solo aquí se va multiplicando. Vale, voy a hacer la 2 por el gráfico. Entonces, espérenme, voy a mover esto aquí porque... Esperen, que esto no sé por qué. Vale, me voy a ir a la plantilla, ya están seleccionados, voy a insertar una tabla dinámica
Le voy a decir cambiar el origen de los datos porque no sé por qué me... Y hoy sí, vea, ya tengo cabal toda la tabla, solo corroboro y ahí está, miren, toda la tabla. Le doy a aceptar, tabla dinámica en blanco y ahí está. Vaya, para la número 2 lo voy a hacer por el gráfico, dice contar los empleados, nombres, según el AFP. Y ahí me aparece descuento de AFP. Entonces, y realizar un gráfico. Ahí me dice qué es lo que tengo que contar. ¿A qué les tengo que contar? A los empleados por la A los empleados. ¿Y qué campo voy a usar? Ahí me dice, entre paréntesis, los nombres. ¿Sí? nombres de cuento de No, que contar los empleados. Entonces, voy a arrastrar los nombres. ¿A dónde? A valores, porque me está diciendo que cuente. ¿Ya? Y me dice 10. Y luego me dice que en base a lo que es el AFP, y me dice que utilice el campo este, porque está en mayúsculas, y lo arrastro a filas. Y ahí me sale 5 de confía y 5 de crecer. ¿Ya? Entonces, ya lo que el compañero menciona ya para el gráfico, me voy a gráfico dinámico, solo para recordar, y en circular, ahí me aparece. ¿Ya? Entonces, escojo uno bonito, por ejemplo ese, le doy a aceptar y ahí está. ¿Ya? Y ese es el gráfico. Gráfico dinámico, o sea, si yo hago bien la selección, entonces voy a tener un gráfico correctamente. Vale. En filas. Ajá, aquí dice contar. Acuérdense que cuando existe el... ¿Qué decíamos que era esto? Contar valores. No, pero ¿cómo lo llamábamos? Ajá, no, esto. La operación a realizar. Si me está diciendo contar los empleados, entonces la operación es contar. Sí. Ahora la pregunta es, aquí yo se lo puse fácil porque entre paréntesis le fui dando el nombre de los campos. Entonces usted iba a contar los nombres. Y como es una operación y como es contar, no es sumar, restar, entonces ¿puedo contar personas? Sí, puedo contar personas. ¿Puedo contar cuántos nombres hay? Sí, porque hoy 1, 2, 3, no se van sumando. Entonces, por lo tanto, puedo utilizar un campo que tenga texto. ¿Ya? Y luego me dice, según el AFP, y entonces yo puse, como dijo el compañero cabal, en filas, lo que es el descuento de AFP. Porque ahí me separa las dos cosas. Yo recuerdo que lo hice y así me dio. Lo que no recuerdo es si lo puse en valores. Tuvo que, si le dio así el gráfico es porque le dio datos. Tiene que corroborar. O sea, el gráfico se va a llenar solo si existen valores numéricos. De caso contrario, el gráfico no se va a hacer con textos. Ajá. Ah, pues sí lo hizo. Ok, entonces sí lo hizo. Ahora, usted me pudo haber dicho, profe, fíjese que yo descuento de AFP, no lo puse en fila, lo puse en columnas. Pero ahí hay un problema. Cuando es así, cambia la forma del gráfico. Entonces usted tiene que buscar la forma en que el gráfico le muestre la información correcta y de la mejor manera posible. Si lo puso, no, porque lo puede probar, ¿ve? Usted puede decir, bueno, estoy aquí, aquí porque estaba con el gráfico, ¿ve? Pero, por ejemplo, aquí, creo que yo fui la que no seleccioné bien. Ahí está, mire, me cambia incluso el gráfico, según lo que tengo. Entonces es bien importante, lo estoy haciendo como referencia, darse cuenta de que si yo pongo una fila o una columna, si solo voy a hacer la tabla dinámica, no hay problema, ¿verdad? Porque yo la interpreto, pero si ya voy a hacer un gráfico, el gráfico sí tiene como ubicar los datos, ¿verdad? Para que él pueda hacer su propio información, basándose en la tabla dinámica. Vale, pero así se empieza, ¿no creas? Vaya, ¿cuál otro tuvieron problemas? Me dices. En la 5. Tabla dinámica dice promedio de descuento de AFP. Aquí le está mostrando descuento AFP. Si usted se fija, son campos diferentes. Este está en mayúscula y este está en minúscula, ¿verdad? Hay una diferencia.
Entonces, el promedio de descuento de la AFP, entonces tengo que tomar este campo para valores. Y lo tengo que hacer por departamento y cargo. Entonces, ¿cómo pude haber hecho esa tabla dinámica? Voy a hacerla. Me voy a mover aquí y voy a mover acá. Voy a volver a crear una tabla dinámica, siempre con los mismos datos. Le digo aceptar, le digo tabla dinámica en blanco. Y ahí está, ¿verdad? Ahí está mi tabla dinámica. Ahora me dice, voy a buscar el campo de los descuentos de la AFP. Aquí está, ¿ve? Aquí está en mayúscula y aquí está en minúscula. Y me está diciendo en minúscula. En mayúscula son los nombres y en minúscula es el valor. Ahí usted tiene que ver que tiene dos descu, así se colocaron. Entonces, yo entre paréntesis le coloqué cuál era, ¿verdad? Voy a explicar primero. Voy a tomar el dato que dice descuento de AFP que tiene minúscula, ¿verdad? Ese es el que voy a arrastrar a valores. ¿Por qué el mayúscula no? Porque el de mayúscula es el que tiene confía y crecer. Y aquí tenemos que sacar el promedio. Entonces, a un texto no se le puede sacar promedio, solo a los números. Entonces, el que tiene los números es este, descuento de la AFP. Luego me dice que lo tengo que hacer por departamento, cargo. Entonces, aquí arriba tengo los dos. Tengo departamento, ¿ya? Y tengo cargo, ¿ya? Y ahí está. Por departamento y cargo. ¿Ya? Y esos son los descuentos. Esos son los descuentos de la AFP, pero me dice el promedio. Según las indicaciones dice el promedio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me pide el promedio, pero ahí no dice promedio. ¿Cómo dice ahí? Dice suma. Entonces usted lo configura y selecciona promedio. Como es un promedio, necesitamos decimales. Sí, porque es un descuento. Varía según el dato. Si es una edad no tiene decimales, eso yo lo expliqué. Pero si es dinero, un dinero sí tiene decimales. Entonces le digo formato de número. En este caso, un descuento de dinero, sí, tiene que ir con formato contabilidad. Le digo aceptar y le decimos aceptar. ¿Vale? Y ahí está. ¿Ya? Y ese es el resultado de la tabla 5. Eso sí lo recuerdo. Si usted se fija, aquí están los departamentos, ¿verdad? Bodega. Y aquí están los cargos, bodeguero. Por ejemplo, aquí podemos ver que no hay. En bodeguero solo hay una persona. ¿Ya? Podrían quedar tus datos al revés. Si en algún caso, como dice la compañera, yo hubiese colocado departamento aquí y cargo aquí, no hay problema. Porque dice que tiene que ser por departamento y cargo, ¿verdad? Entonces usted me dice, profe, yo en las columnas puse los departamentos y los cargos los coloqué en este lado. Ahora, ¿cómo yo lo voy a saber? ¿Cómo voy a saber yo qué datos usted colocó aquí? ¿Alguien me dice? En los planos. Ajá. Valeria, no sé si tiene alguna pregunta. Ahorita estamos haciendo algunas observaciones. No, profe, todo bien. Le he entendido. Si usted quiere indicarle a la persona qué es lo que está obteniendo, aquí dice etiqueta de fila, pero etiqueta de fila le dice mucho. No, ¿verdad? Entonces aquí usted tiene que haber puesto cargos. Y en etiqueta de columna, por ejemplo, departamentos. Para que la persona que esté leyendo la tabla identifique los valores.
Y ahí está. ¿Ya? Sí, creo que no. Pues, no me acuerdo. Siempre me etiqueta, pero no dice. Si usted se fija, aquí dice 34.96. Quiere decir que el promedio total de todos los totales es $34.96. ¿Ya? Según bodega es $21. Según contabilidad es $21. En algunos casos solo va a existir uno por la cantidad de personas que hay en ese caso. ¿Ya? Esa era la que estaba muy más difícil. La 5. No sé, sí, digamos que, porque había que ver cómo, por el promedio más que todo. Yo recuerdo que la hice, pero el promedio no recuerdo. No sé si tienen otra pregunta, alguna otra que le haya generado dificultad. Ah, sí. Ah, ok. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No? Jaime, ¿usted no tiene alguna pregunta? Ahora no. Ok. Sí, vea, ahorita solo estamos resolviendo dudas de la tarea, vea. Si usted la hizo y no tiene alguna consulta, pues está bien, vea. Las tablas dinámicas, tal vez ahorita por lo que yo le pido, vea, que es bien específico. Pero digamos que si usted hace una tabla dinámica, ¿de qué podría ser, digamos, bueno, aquí a los compañeros que trabajan más con esa parte, ¿verdad? ¿De qué podría ser usted su tabla dinámica? ¿De qué datos? ¿Con qué datos usted trabaja? Exacto. Sí, ¿cuáles son los datos que usted trabaja en su trabajo, para la redundancia? ¿Qué ve? ¿Con quiénes trabaja usted? ¿Usted es profesora o coordinadora? Maestra de tercer ciclo, ok, va. Entonces usted como maestra de tercer ciclo, usted no es orientadora. Sí, de un lado. Ah, orientadora de un grado. Ah, muy bien. Entonces usted como orientadora, usted tiene que ver en general qué alumnos, ¿verdad? Son los que llevan buenas notas, ¿verdad? Como que primero lugar. Los primeros lugares. Por ejemplo, si usted quiere consultar, digamos, por materia, también puede consultar por materia. Por ejemplo, que usted me diga, vaya, voy a tomar como referencia, quiero ver, la hoja 3, la hoja 2, vaya, por ejemplo, aquí, vean. Vaya, usted me dice, bueno, aquí es la suma del salario líquido, ¿verdad? Y ahí se están sumando, ¿verdad? Si usted se fija. Pero, por ejemplo, si yo quiero ver de todos esos salarios líquidos, cuál es el mayor, yo en lugar de sumar, verifico más. No me interesa que se sumen, sino quiero ver cuál es el mayor. Entonces, él me dice que el mayor es 959.85. Entonces, yo puedo observar aquí en un listado grande cuál es el dato mayor que existe en un conjunto de datos. ¿Ya? De los datos que tengo. Aquí se le puede cambiar, se le puede colocar valor máximo, ¿ya? Porque eso nada más es un título que yo lo puedo modificar. Entonces, imaginen la compañera Mercedes, ella dice, bueno, del listado de alumnos que me han dado de la materia tal, o en general los promedios finales, quiero ver cuál es el promedio mayor. En lugar de estar buscando uno por uno, viene y hace una tabla dinámica y consulta cuál es el máximo. Y ya sabe que hay un promedio máximo y usted dice, bueno, mi grupo anda entre un máximo de 9.5. Alguien se sacó 9.5. ¿Ya? Ahora, de eso se pueden hacer muchas tablas dinámicas. Dígame. O sea que yo le daría el máximo 9.5, 9.4, 9. Le diera el máximo. Solo el máximo. Solo el máximo.
Él me dice que dentro del rango que yo tengo seleccionado, el máximo es 959.85. Ese es el máximo. ¿Ya? Para ello, digamos, si saca lugares, ahí necesitaría el máximo. Necesitaría el promedio. Ah, necesitaría el promedio. Pero ahí es el promedio máximo. Para saber quién. Vale, eso es un ejemplo, ¿verdad? Una tabla dinámica yo la puedo generar de cualquier cosa, dependiendo del dato que para mí sea importante. Yo puedo sumar datos, puedo promediar datos, puedo verificar cuál es el máximo, puedo verificar cuál es el mínimo, según la configuración que yo tengo aquí, porque es algo que yo quiero que les quede claro. O sea, yo dentro de la tabla dinámica, yo puedo configurar o se suma, o en el caso de contar es ese que dice recuento, o se promedia. El recuento caería en... Espérenme, quiero ver si es ese. Quiero ver. Sí, vean. El cuento es el recuento, ¿verdad? La suma, el promedio, el valor máximo, el valor mínimo, obtener el producto, contar números, y así sucesivamente. Bueno, en el caso de quiero ver, aquí me dice nombre del personalizado, dice resumir, mostrar valores como. Ahí está, elija los tipos de cálculo que desea hacer para resumir datos del campo seleccionado. Vale, ya los de abajo que están aquí, esto sí, generalmente estos nunca los he utilizado yo, ¿verdad? Pero los que son comunes son los que están aquí arriba, ¿verdad? Sumar, contar, promediar, verificar el máximo, verificar el mínimo. Eso es prácticamente lo que se hace. Y el formato de número dependiendo del tipo de dato que se vaya a manejar. Si es numérico y si es numérico entero, lo dejo con 0 decimales. Si es numérico con decimales, verifico cuántos le voy a dejar, si 1 o 2, que es lo más común, ¿verdad? Si es dinero, ¿ya? Acuérdense que cuando usted le da acá, usted verifica la categoría. Y esta categoría, ¿qué representa? Representa el formato de los datos, ¿verdad? ¿Ya? Y cuando es moneda, decir que daba en eso. Lo que pasa es que a mí me gusta más la presentación de contabilidad que la de moneda. Porque la de contabilidad lo que hace es que el dólar lo pone a la izquierda y el valor a la derecha. Y el de moneda queda pegadito. Entonces a mí por presentación me gusta más el de contabilidad. Pero se puede utilizar el de moneda. No sé si alguien tiene alguna pregunta. El día del examen. Para, miren. Necesito que de este archivo, que es el de planilla, me hagan una tabla dinámica que ustedes consideren importante. Dentro de todos los datos, ustedes seleccionen qué datos quieren mostrar, a dónde los van a mostrar. ¿Sí? Vale. En el caso de los compañeros que están conectados, ¿verdad? Vamos a hacer para finalizar con el tema de las tablas dinámicas, porque necesito saber cómo quedamos. La planilla, ¿verdad? Que usted tiene, necesito que me haga una tabla dinámica con los datos que usted considere importantes. Yo no se los voy a dar, porque yo Señor, quiero entender qué entendió usted como importante, qué es lo que usted maneja. Dígame, Jaime. nos vamos a la misma planilla de pago ¿Es que la que hicimos. Sí, es la que utilizó para la tarea, así es. Esa la va a abrir y va a hacerme una tabla dinámica con los datos que usted considere importantes. No le digo que me haga gráficos porque no sé qué datos va a escoger y no siempre se pueden hacer gráficos. Depende de los datos que tengamos. Entonces, por eso no le digo gráficos, solo la tabla dinámica. Cada uno haga su propia tabla dinámica. No quiero tablas dinámicas repetidas porque no pensamos iguales. Así que tiene que hacer su tabla dinámica. Ahí, Todo sí, señor.
Uy, sí. No. Vaya, ¿qué datos tenemos disponibles? Usted tiene el nombre de la persona. ¿Qué puedo hacer con el nombre de la persona? La puedo mostrar como dato, la puedo apuntar. Tiene fecha de Señor, tiene cargo, tiene departamento. Dígame. va a ser nueva hoja de cálculo o hoja de cálculo existente. Eh, no, no, en una nueva hoja sería porque es aparte. En las recomendadas, ¿verdad? Sí, en la recomendada. Tiene que ser mejor ahí y ahí le crea una tabla dinámica en blanco. Ah, sí, aquí está. Ah, ok. Va, Pero no me aparecen las cosas. no, acuérdese lo que yo explicaba al inicio. Vea. Uy, perdón. Que cuando uno le da así, como es grande, aparece esto y aquí aparece algo que dice cambiar datos de origen. No sé si eso Ah, sí. Entonces borraré este icono. me avisa. ¿Ya? No, no. Cuando le da, ¿y qué es lo que le sucede? Pues tomarle foto para poder ver. No sé, pues va a borrar este icono que saqué. No le escucho muy bien. ¿Qué iba a borrar el icono que saqué? No se le oye. No se le oye, Jaime, hable un poquito más fuerte. A ver, entonces yo le escribo. Vaya, cuando ya tengan la tabla dinámica, en el caso de los compañeros que están conectados, le van a tomar una foto, ¿verdad? Dice el compañero que iba a borrar el icono que está. No sé a qué se refiere. Tómele una foto para que yo pueda ver porque no entiendo. Es que iba a sacar uno nuevo. Pero no entiendo a lo que se refiere. O sea, usted va a crear una tabla dinámica nueva, ¿verdad? Entonces va a seleccionar el rango, le va a decir tabla dinámica recomendada, ¿sí? Y Mm. va a crear una tabla dinámica en blanco, ¿sí? Sí, sí, estaré. Vaya, acuérdese que ahorita solo es un repaso, solo es para entender. Vaya, ¿y quién me mandó la foto ahorita? Jaime, vaya Jaime, abajo dice tabla dinámica en blanco, ahí dele clic. Ya le di. Vaya. Entonces usted va a crear su propia tabla dinámica con los datos que usted considere importante. Yo no le voy a decir porque quiero saber si se comprendió cómo funciona la tabla dinámica. Cuando ya la tenga me dice, qué fácil. Lo difícil es saber, es decidir qué quiero mostrar. Eso es lo difícil. Pero para poder decidir qué quiero mostrar, tengo que conocer los datos a mostrar. ¿Sí o no? Tengo que conocer los datos. Como ahorita estos datos no son míos, ni son suyos, es bien difícil porque uno dice, bueno, ¿y qué quiere? Ah, pero póngase en el lugar de que usted es la encargada de recursos humanos y le pasaron la planilla de trabajo del mes de abril porque ya estamos en la última semana. Entonces viene usted y quiere corroborar algo de la planilla basado en los empleados que usted tiene. ¿Qué podemos corroborar de los empleados? Bueno, podemos corroborar las horas extras, podemos corroborar el pago de las horas extras, podemos corroborar cuáles fueron los días trabajados de sus empleados, el descuento específico de algo, si se le dio un abono a esta persona, quiénes fueron los que pidieron abono y cuánto pidieron.
O si quiero saber, por ejemplo, quién de los empleados, por ejemplo, debe a la empresa. Entonces, yo tengo para consultar. ¿Quién es el, por decirlo así, verdad? El representante de esta planilla? Los empleados. Toda la información que usted está sacando pertenece a un empleado. O pertenece al conjunto de empleados que usted tiene. Sí, para sacar los servicios de sacar todos los empleados que están en mano. Cuando usted selecciona el baluarte, la configuración, usted tiene que colocar más. Sí, ahí selecciona lo que quiere hacer. Quiero tener el máximo. Selecciona el máximo. Aquí es donde se marca. Así es. Sí. Por favor. Póngale nombre a la. Ahí dice etiqueta de pila, sumar. Configure el valor porque 23.066. ¿Cuánto me van a pagar? Sería ¿cómo es? Suma. Sería Formato de formato de, ahí en suma, ¿verdad? En formato de número. Para ver qué tipo de datos es. Vale. Con esto, cualquier tabla dinámica es bienvenida, como dicen. Yo le puse días trabajados y salario de venta. Días trabajados y salario de Sería venta. contabilidad, ¿verdad? Promedio de días trabajados y contabilidad. Sería formato contabilidad, ¿verdad? ¿Número? Sí. Contabilidad. Sí, formato de contabilidad, si es el dato que está mostrando es dinero. El dinero, sí. Va, ok. Vaya, le voy a preguntar de qué hizo su tabla dinámica y qué representa. Pero que yo ya me siento una administradora de empresa, no estoy aquí. Independientemente de la información que usted la haga, usted tiene que saber por qué hizo esa tabla dinámica. Entonces, ¿quieres saber los pagos extra? Yo porque quiero saber los pagos extra que se le da a cada uno de ellos. Y solo le interesa saber los papeles. Ahí está. De costo que le pagué. Es que el objetivo de la tabla dinámica es de una gran tabla sacar una tabla resumida de la información que a mí me interesa ver. Ese es el objetivo. Yo la mía le puse cuántos días habían trabajado y cuántos salarios de vida. ¿Cuánto han de estar? Para ver quién está pagando más, está trabajando menos. Pero el dólar me quedó aquí, miren. Ingresos. Sí, porque depende Del campo. del campo. Bueno. En su caso dice, anhelemos, dice, solo aquí dice promedio de trabajo. Días trabajados. 12. 12 son los días trabajados. Sí. Y de esos 12 le pagaron 562 de vengado. Esto es en la bodega. Estos son por departamento. Está bueno. O sea que tiene los empleados según el departamento, cuánto han de vengado y cuántos días han trabajado. Esto se supone que no trabajan. No, ¿Por se qué supone, razón? por ejemplo, ubíquese acá. Tiene 13 días trabajados, está en el área de contabilidad y su salario de 223. Esto sí me aparece. Pues ¿cómo es está? al final. Que como ahí, por el departamento. como es bien amplio, se le ha hecho para allá. Ya. Sí, ahí está. ¿De qué le hizo usted? No, pero yo puse quería saber el salario base y el pago. ¿Qué quería saber? O sea, yo puse que quería saber la suma de todo el salario base y pago extra. Yo hice eso.
Pero lo hizo. ¿Qué datos usted utilizó para su tabla dinámica? Porque sí sabe, ahí está. Ajá. ¿Cuáles usó? El pago extra y el salario base. El pago extra y el salario base. Solo esos dos datos. Y los nombres. Ah, ok. Y los no. Sí, porque si solo me dice dos datos, yo le hubiera preguntado, ¿y cómo saber quién se le pagó? ¿Verdad? Ok, va, O ok. sea que yo puedo, esa tabla, yo puedo poner cualquier dato, así como decía ella, puede poner todas las materias Ujú. y de ahí va sacando. Lo que usted quiera. O sea, el objetivo de la tabla dinámica es eso, resumirme la información. Darme resultados más, o sea, imagínese usted viendo su feliz, ajá, y mira, y de los datos que recogiste, ¿cuáles son? Y le pide algo específico de todos los datos que están ahí. Y usted le va a decir, mire, pero es que aquí está toda la tabla. O le va a ir a hacer la tabla otra vez, solo con no obra. Lo que va a hacer es tomar de una tabla base y generar una tabla con datos específicos de la tabla base. No la va a ir a hacer manualmente, imaginen que sean, ¿qué? Estamos hablando de unos 200 registros. ¿Los va a volver a digitar? No, no los va a volver a digitar. Los va a extraer. Y los va a extraer con la tabla dinámica. ¿Verdad? Entonces, ese es el objetivo. Ajá. ¿Y usted qué le hizo? Keila. ¿Dónde está Keila? Cristian. Lo que dice que se puede ver cuánto es el sueldo de mercado de cada empleado por departamento. Por departamento. Sueldo de vengado de cada empleado por departamento. Ok. Carla. La suma de horas extras y la suma de renta. La suma de horas extra y la suma de las rentas. ¿De quiénes? De los empleados, ok, de los empleados. Es que eso es lo que quiero que quede claro, ¿de quién están sacando esa información? ¿Vea? Ok, Jaime, ¿de qué hizo su tabla dinámica? Sí. Ajá, ¿de qué hizo su tabla dinámica? Ah, eso de la planilla que está a la par, Sí, pero ¿qué datos seleccionó para su tabla dinámica? los datos seleccionados al arrastrarlos. Sí, ¿cuáles seleccionó usted? Aquí usé extras, código y base. Salario base. Va, mándeme una fotito de la tabla que usted hizo. Aquí al WhatsApp. Oiga. Enseguida.